ahondando a un error. El sesgo del otro, no sé, la gente lo utiliza. Entonces vamos a empezar. Buenas noches a todos. Me han visto, he estado arreglando ahorita el diseño de las diapositivas para que todas salgan así. Entonces vamos a empezar por lo más vital. Vamos a ir haciendo las diapositivas con ustedes. Si quieren pueden grabar el curso. Estas diapositivas yo después voy a pasarle a su compañero José, para que él les pueda después a ustedes darles, ¿ya? Entonces, lo primero que nos ponemos a pensar y ponemos a hablar y la pregunta que todos nos hacemos, como dicen los Simpson, es, me va a disculpar las comas, no voy a poner, después voy a arreglarle, ¿qué es un sesgo? ¿Qué es un sesgo? Quisiera que puedan hablar o que puedan escribir. ¿Qué es un sesgo? ¿Qué ustedes entienden por un sesgo, más allá de decir el error? Vamos, necesito que participen, aunque sea escribiendo. Voy a darles hoy día lo más básico. Que le pueda faltar algo, muy bien, puede ser parte, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué entienden ustedes por sesgo? No, chicos, usted tiene más clases científicas que otras personas. Nadie. Bueno, una de sus compañeras, sus compañeros nos dice que puede faltar algo, ya, puede ser. Pero vamos a ver que antes de hablar de un sesgo, antes de irnos a lo que es el sesgo, tenemos que entender algo que puede incidir en el resultado, sí, claro que sí, eso es también parte. Pero nosotros antes de saber qué es un sesgo, tenemos que aprender a diferenciar dos cosas, ¿ya? Dos cosas importantes. Tenemos que ver la diferenciación de un versus, ¿ya? Que va a ser el error aleatorio, ¿ya? Este error aleatorio versus el error sistemático, ¿sí? Entonces, antes de sistemático, disculpa eso. Después yo lo voy a arreglar para que ustedes lo puedan tener así con comas y todo. Entonces, vamos a tener dos cosas. Tenemos que primero aprender a diferenciar el error aleatorio y el error sistemático. Listo. Yo tengo estos dos. ¿Saben qué es un error aleatorio? ¿Saben qué es un error aleatorio? Facilito. No es tan difícil. Ya, vamos a decir, hablamos de un error aleatorio. Y aquí les voy a poner así. Hablamos de un error aleatorio. Muy bien. Vamos a hablar de un error aleatorio. Cuando este error nace, vamos a poner nace, por el hecho, ¿ya? El hecho de trabajar con una muestra. De trabajar. Vamos a poner con individuos, con sujetos de estudio. Sí, puede ser puramente al azar, por algo tiene ahí su error aleatorio. Nace, pero no se olviden que este error aleatorio va a nacer por el hecho de trabajar con un sujeto, con un individuo, ¿ya? Con un individuo, ¿sí? Y no con la población. Estamos hablando que aquí te va a dar cuando tú vas a ir a encuestar a una persona, vas a ir a tomar puedes ir a tomar la medida a una persona o una muestra, ¿ya? Un error inevitable que no se puede controlar, pues te cuento que el error aleatorio lo controlas totalmente. Entonces, vamos a ver, el error aleatorio nace por el hecho de trabajar con un individuo y no con una población. Entonces, estamos hablando totalmente de las muestras, de la muestra, ¿ya? Y el muestreo, ¿sí? Y no con una población, voy a poner aquí, y no con población, ¿sí? Eso vamos a hablar como un error aleatorio. ¿Y esta de qué va a depender? Entonces, esta va a depende, esta persona, esta va a depender totalmente del tamaño de la muestra. Entonces, ¿en qué momento te puede dar un error aleatorio? ¿Sí? Es en el momento de tu tamaño de la muestra. Eso. Ahí, hasta ahí nos podemos dar cuenta
Ya un poquito ubicarnos de qué es lo que pasa. Ya, entonces, si este error aleatorio ya nos depende del tamaño de muestra, de por sí vamos a hablar vamos a hablar un poquito de cómo nosotros, o sea, ya te das cuenta qué tendrías más o menos que utilizar o hacer para que trates de notar este error aleatorio. Ahorita vamos a ver esto eh, con, más, eh, con más precisión. Ahora, si hablamos de un error sistemático, ¿ya? Si hablamos totalmente de un error sistemático, vamos a hablar sobre, vamos a poner así, el error. Pues escribe. Vamos a hablar de hacer en el Google Maps. Es que a veces se me... ¿Se ve ahí? No se ve, ¿no? Nada. Van a esperarme un ratito. Ya, denme un cachito, voy a ver qué ha pasado. Voy a dejar de compartir. Algo ha pasado ahí. Ahora sí. A veces pasa. Se chipa esto. Súper. Súper. A veces se chipa este Google Meet, ¿ya? Entonces vamos a hablar del error sistemático cuando hay un error o se introduce un error en el diseño de la investigación. Entonces el error sistemático va a ser vamos a poner el error, ¿ya? En el diseño del estudio, en el diseño de investigación, diseño del estudio. Vamos a poner hoy investigación, ¿sí? Dos cosas totalmente diferentes. Este error sistemático se divide y va a ser, este error sistemático se va a dividir en lo que vamos a ver después a continuación, que va a ser los errores de selección de información, los errores, hartos errores, los sesgos más que de errores. Entonces, acá tenemos dos situaciones. Error aleatorio nace por el hecho de trabajar con una muestra y muestreo, y el error sistemático, que es un error que yo como investigadora o yo como la persona que ha hecho el protocolo y ha pensado en investigación, ha tenido un error en ese diseño, ¿ya? Entonces, acá uno de sus compañeros me dice, es un error inevitable que no se puede controlar, ¿sí? Hay cosas que sí se pueden controlar. Entonces, vamos a hablar un ratito del error aleatorio, ¿sí? Del error aleatorio. ¿Cómo nosotros manejamos el error aleatorio? ¿Cómo ustedes se darían cuenta del error aleatorio? Simplemente nosotros nos tenemos que abocar a hacer dos cosas, ¿no ven? No sé si se acordarán de la parte un poquito de las hipótesis nulas o la estadística, vamos a entrar aquí. ¿Sí? Esto es para que se ubiquen un poquito del error aleatorio. Entonces, el error aleatorio va a ser porque algo ha pasado en el tamaño de mi muestra. Y para que yo pueda ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha tenido, yo voy a tener dos cosas, lo que siempre les gusta hacer a todos los que utilizan la estadística, etcétera. Voy a tener dos cosas, ¿sí? Entonces, en un tipo de error aleatorio, se va a dar el error aleatorio en dos formas. Esto es totalmente estadístico. Lo voy a tratar de hacerlo para que ustedes lo puedan entender lo más fácilmente posible. Yo sé que ustedes tal vez ya lo han visto. Entonces, vamos a ver este error aleatorio en dos consignas. Uno, ¿qué pasa? Ustedes se ubican la tabla 2x2. Yo creo que sí, todos ya lo han visto la tabla 2x2. Vamos a tener dos tipos de errores aleatorios, ¿ya? Uno va a ser el error, tenemos el error, ustedes saben, aleatorio 1 y el error aleatorio 2. Esto con la estadística totalmente se puede arreglar en cierto punto, ¿ya? Entonces vamos a tener, si yo les pongo para que ustedes se ubiquen, vamos a poner, ¿qué sería? Aquí tenemos, vamos a poner como positivo o expuestos, positivos,
control C, estoy armando una tabla de 2x2. Aquí voy a tener una información negativa o falsa, o el expuesto o el no expuesto. ¿Ya? ¿Qué más voy a tener? Vamos a tener, en este lado, estoy haciendo la construcción de una tabla de 2x2. Acá que tendríamos, voy a poner, aquí tendríamos negativos y aquí tendríamos positivos. ¿Sí? Para que se ubiquen estoy haciendo esto. Entonces, voy a tener dos tipos de errores. Uno que se va a llamar el error alfa, ¿sí? Y el error beta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes me entiendan, el error alfa van a ser mis, ¿qué sería? Escríbanme si no pueden hablar. Yo sé que esto ya lo han visto. ¿Cuál serían? ¿Qué tendríamos? Los falsos positivos, los falsos negativos. Vamos, con ustedes voy a hacer esta clase. ¿Qué sería un error alfa para ustedes? O si no lo han visto, es ahora o nunca, ¿no? Entonces, mi error alfa va a ser la probabilidad de cometer un error tipo 1. Aquí va a entrar el error tipo 1. ¿Sí? Y en el beta va a ser la probabilidad de cometer el error de tipo 2. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar esto porque no es una clase de estadística. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos los... Ah, vamos, chicos, yo sé que pueden. Me pueden poner FP, me pueden escribir o pueden hablar. Yo sé que ustedes saben. Positivo más positivo sería un caso, que sería un caso positivo, ¿no ves? Positivo. Positivo más negativo, ¿qué sería? ¿Qué le dicen acá? ¿Saben? ¿Saben? Vamos. Aquí sería totalmente personas que no tienen la enfermedad. Negativos. Negativo, negativo. O negativa, vamos a poner que estamos con A. Negativo, positivo, ¿qué sería? Tenemos dos. Unos que van a ser los falsos negativos y los falsos positivos. Tienes aquí las personas, los pacientes, y tú vas a ver si es un error o no. Entonces, ¿cómo sería esto? Tienes negativo, positivo y positivo, negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene la enfermedad y te sale negativo el error. O sea, te sale negativo, yo que sé, el laboratorio. ¿Cuál sería el falso positivo? ¿Sería el error alfa o el error beta? Está facilito, está ahí, ustedes lo pueden ver. Pero necesito que ustedes me puedan entender esto por una cuestión, porque es para que puedan entender. Entonces, aquí va a ser una persona que tiene esa enfermedad, pero que en el laboratorio sale negativo. Este que se va a llamar falso. O puede ser al revés, ¿no? Que aquí tal vez tenga usted laboratorio. O aquí. ¿Qué pasa, pues, chicos? Vamos, yo sé que pueden. Ya tienen hasta que terminemos el curso para que me digan cuál es. ¿Ya? Entonces va a haber uno que va a ser falsos positivos y otros que van a ser falsos negativos, ¿ya? Pero mientras, para que estemos avanzando, y esta va a ser su tareita para el final de esta charla, que me digan dónde va. Pueden buscar en internet, pueden ustedes ver, no hay ningún problema. Entonces, el error aleatorio, estos tipos de errores, ¿quién los va, o sea, cómo nosotros los vamos a poder controlar? Es con la estadística. ¿Y cómo se controla este error? Simplemente, como les decía aquí arriba, va a depender mucho del tamaño de la muestra, ¿sí? Mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo aumento mi tamaño de muestra, mi error aleatorio baja, ¿sí? No importa cuáles son las líneas, tú tienes acá, pueden ser aquí, ponle que aquí sean laboratorios y aquí sean las personas. No hay ningún problema. Solo que tú tienes que saber qué significa el error beta y qué significa el error alfa. Muy bien.
Muy bien, creo que ya ahí arriba nuestro amigo ya nos ha dicho. Brian ya nos ha dicho el error beta que es. Entonces, esto ahorita nos acaba de decir bien. Falso, negativo. Muy bien, está muy bien. Lo vamos a arreglar después. Entonces, de todas formas, para que yo no me esté yendo a otro lado y para que no nos vayamos al tema estadístico, ¿cómo yo puedo controlar este error? Es simplemente con el tamaño de muestra. Entonces, esto va a ser bien importante en esto, el tamaño de la muestra, ¿sí? Bien, es bien importante, lo voy a poner más grande. ¿Cómo se controla este error? Va a ser con el tamaño de la muestra, ¿sí? Súper. Entonces, para que ustedes se vayan viendo, el error aleatorio es totalmente estadístico, se puede arreglar con la estadística, pero va a depender del tamaño de la muestra, ¿sí? Va a depender mucho del tamaño de la muestra que se tiene. Súper. Entonces, ya con eso yo entiendo que el error aleatorio no es un sesgo, primero. Por lo tanto, que se puede controlar con la estadística. Van a haber dos tipos de errores. El error 1, el error 2, el error 1 que vamos a llamar alfa y el error 2 que vamos a llamar tipo beta. Que esto, cuando ustedes tengan la clase con el bioestadístico, ellos les va a ayudar todo lo que ustedes quieran, que esto es ya fácil, no es tan difícil. Pero nos vamos a ir a hablar ahora simplemente de los errores sistemáticos. ¿Qué me dice el error sistemático? ¿Qué es lo que pasa con el error sistemático? Si ustedes tienen un error sistemático, este error sistemático, ¿ya? Este error sistemático es el denominado sesgo. Entonces, se va a llamar sesgo al error sistemático. Y el error sistemático es el error en el diseño del estudio. Por lo tanto, ¿qué es un sesgo? ¿Ya? Un sesgo va a ser un error en el diseño del estudio o la investigación. ¿Sí? Fácil. Entonces, no se van a olvidar que a quién se les dice sesgo es al error sistemático. El error aleatorio no tiene nada que ver. Entonces, con esto, ustedes ya han entendido que hay dos tipos de errores. Uno aleatorio, que es totalmente estadístico, que se puede manejar con la estadística, y un error sistemático. Al error sistemático es lo que vamos a llamar sesgo. Súper, y con eso nos vamos a ir a hablar de los sesgos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de sesgo, voy a hablar netamente del error que se va a tener en el diseño del estudio. No me importa mucho el error que va a haber en la estadística, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces, no me voy a abocar mucho al error aleatorio, aunque el error aleatorio tiene ciertos parámetros también, ¿no? Entonces, nos vamos a ir más que todo a la parte del error sistemático. Entonces, hay varios tipos de clasificaciones de este error sistemático. Uno puede ser clasificación por la frecuencia en la que se presenta en la etapa del estudio, y te vamos a tener otro que se va a presentar según según las posibilidades de cometer un sesgo. Vamos a ver estos dos, ¿ya? Pero antes de entrar a esto, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tenemos un sesgo al hacer nuestro diseño de estudio, vamos a nosotros tener dos cosas. Aquí vamos a ver dos cosas que va a ser más que todo la validez, ¿ya? La validez del estudio, ¿ya? Porque si tú tienes un error, un sesgo, puede totalmente inhabilitar tus resultados. Por lo tanto, va a bajar esa validez de tu estudio. Déjenme buscar la validez y la confiabilidad del estudio. Un ratito. Aquí tengo una foto fácil. Entonces, no sé si ustedes han visto alguna vez este gráfico. Lo muestran, en muchos lugares lo muestran. Ay, tan grande mi gráfico. Aquí. Este gráfico, no sé si alguna vez lo han visto, este gráfico. ¿Lo han visto alguna vez? Entonces, es un gráfico, ¿ya? Que nos va a mostrar cómo yo veo los datos, sí, pero se van a dar cuenta que este gráfico es un gráfico para la parte del sesgo. Entonces, cuando nosotros vamos a cometer sesgos, vamos a ver cuatro cosas. Uno, puede ser que mi estudio sea confiable, pero ustedes pueden ver aquí ya, vamos a hablar de los datos, estos son nuestros resultados, que el medio
es lo confiable y lo válido. Entonces, nosotros vamos a ver en este estudio que puede ser confiable, pero no tiene validez, ya porque mis resultados se van a otra cosa. Puede ser un estudio válido, pero sin confiabilidad. Puede ser un estudio sin validez y sin confiabilidad, o puedo llegar a tener un estudio válido y confiable. Todo lo que quiero yo llegar es tratar de llegar a un estudio válido y confiable. Entonces, mucho va a depender de cuánta precisión, de cuánta impacto a la exactitud, de cuánto la veracidad en el fenómeno estudiado, yo pueda verlo en mi diseño del estudio. Entonces, ahorita van a verlo mejor. Entonces, cuando hablamos de los sesgos, vamos a hablar, como han visto en ese gráfico, sobre la validez y la confiabilidad del estudio, ¿sí? También se puede dar esto en estadística, pero se maneja de diferente forma. Entonces, hablemos del error sistemático. Listo. Entonces, para que ustedes no se olviden y ustedes puedan entender acá, vamos a hablar que vamos a tener tres momentos o vamos a tener sesgos que se pueda dar en la etapa de investigación. Entonces, me voy a venir a este lado, voy a abrir. Primero, vamos a tener sesgos o errores sistemáticos, ¿ya? En la etapa de investigación. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser estos sesgos en la etapa de la investigación? Pueden ser cuando ustedes estén planificando, ¿sí? Cuando ustedes estén conduciendo la investigación, la conducción, ¿ya? De la investigación. Cuando ustedes estén analizando, cuando ustedes puedan tener el análisis de esta, cuando ustedes puedan presentar los resultados, ¿sí? Este es un tipo de clasificación. O cuando ustedes tengan que publicar. Hay sesgos, ¿ya? En las etapas de investigación que van a ser estos, que eso puede ser una clasificación, son varias clasificaciones, ¿sí? Tenemos los famosos también sesgos, ¿ya? Hay otros sesgos que nos van a dar, vamos a poner acá, ¿ya? Según las posibilidades de cometer, así se llama. Hay otra clasificación que va a ser según la posibilidad de cometer, vamos a poner la posibilidad de cometer el sesgo, ¿así? El sesgo, ¿ya? Esta se va a dividir en tres y va a ser dos. Va a ser dos cosas. En la variable de estudio, va a ser en el observador, o en el, ¿qué quiere decir? Esto es en el observador o en el investigador, y va a ser en el instrumento. Tienen otra clasificación. Entonces, en la variable de estudio, ¿qué sería? Es lo que se observará o lo que se va a medir, lo que se medirá, voy a poner. Entonces, aquí tienen sobre esta variable de estudio. En el observador o en el investigador es el que vas a observar, el que se va a medir, vamos a poner, porque estamos hablando de medir o observar. Y el instrumento es cómo lo vas a medir. ¿Cómo lo vas a medir? También hay una clasificación de estos tipos de sesgo. Y, control C, control V, tenemos la otra clasificación, que es la que me han pedido que les hable, porque les dije, a ver, el tema de los sesgos es gigante, no tienen idea lo gigante que es esto, el tema de los sesgos. Listo. Entonces, vamos a hablar hoy día de los sesgos que se llaman de frecuencia en la que se presenta. ¿Ya? Entonces, estos tipos de sesgo en la frecuencia que se presentan y en la etapa de estudio. ¿En qué etapa de estudio? Se van a dividir en tres. Uno, que van a ser los sesgos de selección. Se van a dividir en los sesgos de información y los sesgos de confusión. Listo, facilito, no hay donde perderse. Entonces, nos vamos a abocar hoy día en estos sesgos de acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí? ¿O se han perdido en algún lado? Tal vez en este lado, pero lo vamos a arreglar.
Sí, fácil, ¿no ve? Entonces, tenemos sesgos en la etapa de investigación, las personas que al planificar puedes tener un sesgo, al conducirlo, al analizarlo, al publicar los resultados, que esto es otro tema, en la posibilidad de cometer un sesgo sí, de lo que tú vas a medir, del investigador que se va a medir o cómo lo va a medir, y la frecuencia en la que se presenta. Entonces, hoy día nos vamos a abocar en la frecuencia y cómo se presenta el estudio. Entonces, hoy día vamos a hablar de este tipo de clasificación. Hasta aquí estamos bien. Supongo que sí. Entonces, ¿qué tengo que entender? ¿Qué tengo que saber de esto? Es que estos sesgos se van a subdividir. Entonces, vamos a hablar de los sesgos según la frecuencia y en la etapa. Bueno, vamos a hablarlo. Para que no sea tampoco sea mucho, voy a tratar de resumir. Entonces, vamos a hablar del sesgo de selección. ¿Ya? ¿En qué momento nosotros hablamos del sesgo de selección? ¿En qué momento nosotros vamos a tener esto del sesgo de la selección? Su nombre lo dice, vamos a tener esto cuando nosotros generemos la selección o el seguimiento de esa muestra o esa población de estudio. Ahí, en ese momento, se va a dar el sesgo de selección. ¿Sí? Entonces, el sesgo de selección se va a dar en el momento que tú generas, no sé cómo decir, que tú vas a decir a quién vas a seleccionar en tu población de estudio. En la selección, vamos a poner así, en la selección de la población de estudio. ¿Sí? En ese momento se va a generar. Entonces, puede ser en la selección de la población de estudio o también puede ser cuando tú tienes que seguir a tu población de estudio. Por ejemplo, en estudios de caso y control se puede dar también este sesgo de selección. Entonces vamos a poner selección y seguimiento de la población de estudio. Súper. Listo. Entonces, con eso ya me está diciendo que esto va a ser, yo como investigadora puedo tener ciertos problemas cuando voy a seleccionar a las personas, ¿sí? Porque lo que nos tenemos que dar cuenta es que cuando nosotros vamos a seleccionar a los sujetos de investigación, ¿ya? Va a haber o sea, no vas a saber si la población no son estáticas. Eso es lo que tienen que entender, chicos. Las poblaciones no son estáticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, lo que yo tengo que entender es que la población no es estática, tiene un patrón de movimiento. Entonces, la población no es estática, ¿sí? Trabajan o sea, los patrones cambian, son variables, la población es variable, tiene patrones variables. Puede ser que tú digas, bueno, yo voy a seleccionar a la gente de la comunidad de Inquisibia, de Quiacoyo, y cuando vayas a hacer tu toma de muestra, esas personas no van a estar, porque tú pensabas que tal vez podrías encontrarlos, ¿no ven? O, por ejemplo, son variables, y las variables van a ser uno por el movimiento de las personas, puede ser por el movimiento de las personas, vamos a poner por el movimiento de la parte social, puede darse también, te puede dar variación, ¿no? Variaciones. Listo. Te puede dar variaciones porque la gente no es estática, porque está en movimiento. ¿Por qué más? Te puede dar también problemas de selección cuando tú en tu estudio la gente empieza a fallecer. También puedes tener ahí un sesgo, ¿no? Esto se va a dar en los casos hospitalarios, ¿no ve? Cuando tú vas a hacer un estudio de caso y control y tú quieres, o un estudio prospectivo donde tú quieres seguir a una población, si se muere ya puedes llegar a tener un sesgo de selección, porque tú en tu selección tú dices, ya, bueno, yo quiero 100 personas, pero de esas 100 personas se pueden ir, pueden morir, no van a volver. Entonces, ¿cuál sería el otro también? Entonces tenemos fallecimiento, se está en movimiento, y las personas que van saliendo del estudio. Entonces vamos a poner la salida del estudio. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se tiene que tratar de precisar o tener ¿cómo decirles? Como tratar de tener una exactitud en cómo voy a yo seleccionar esta población.
¿sí? Porque lo que pasa es que si yo no sé, por ejemplo, si ustedes, voy a poner acá, si ustedes tienen una población, ya X, ya, y en esta población existen, yo qué sé, 1000 personas, ustedes saben que cuando se elige la población no se elige 1000 personas, nosotros elegimos una muestra pequeñita, voy a poner aquí 200 personas. Ahora, ¿cómo yo elijo estas 200 personas? Puedo llegar a cometer este sesgo de selección, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo al escoger a estas personas, ¿ya? Lo que tengo que entender es que estas 200 personas me tiene que darme un resultado se dice de extrapolar. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas 200 personas, los resultados tienen que tratar, por eso digo que son 100% así, siempre va a haber sesgo sistemático, puede ser, pero yo tengo que tratar de minimizar, entonces los resultados tienen que extrapolarse, extrapolarse. ¿Qué quiere decir? Si yo en mi investigación, en estas 200 personas, voy a dar un ejemplo así, si en estas 200 personas yo he dicho que por tomar agua se enferman, ya, eso salía en mi investigación, entonces eso quiere decir que de estas 200 personas, de los resultados que yo he encontrado, se va a extrapolar a estas 1000 personas de esta comunidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que toman agua de tal vertedero son enfermas. Entonces yo ya voy a tener ahí una afirmación, pero si yo no he sabido cómo seleccionarlas desde un principio, puedo tener este sesgo de selección de decir, pónganse, ejemplo, les voy a dar un ejemplo a veces bien tontito que maneja mucho la gente, que es, por ejemplo, todas las mujeres, así, para que me entiendan, todas las mujeres que utilizan faldas son así, ¿no? Son fáciles, dicen. Entonces, ahí ya tengo un sesgo, porque si yo he hecho un estudio de, yo qué sé, de estudiar el comportamiento de la vestimenta de la mujer, versus yo que sea la perspectiva no sé, del hombre, yo podría tener ahí un problema. Entonces, aquí se van a dar cuenta que ustedes pueden tener resultados o conclusiones sesgadas, pero simplemente porque ustedes han cometido este sesgo. No han seleccionado bien a su población, no han tomado en cuenta que la población no es estática, que la población se mueve, que tiene variaciones, que la población fallece, que se pueden salir sus estudios. Entonces hay varias cosas que pueden hacer que esta selección no haga que mi resultado no se extrapole a una población más grande, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, se llaman, cuando yo tengo estos resultados se extrapolan, bueno, puede funcionar, pero cuando no se extrapola, no se puede extrapolar, no se extrapola, acá es lo que van a llamar lo que es la falacia. Aquí llaman lo que son las falacias, ¿sí? Entonces puede haber varios tipos de falacia, hay las falacias de Bergson, hay las falacias de admisión, las falacias de diagnóstico, que son como sesgos. Entonces, otra palabra también que le dicen al sesgo es falacia. Entonces, acá, ¿cómo yo tendría que entender de cómo controlar este sesgo de selección? Entonces, ¿cómo se controla aquí? ¿Cómo se podría controlar este sesgo de selección? Es uno, tengo que tomar mucha precisión, vamos a poner la precisión no en que ustedes hagan la investigación 100% buena, ¿no? Sino en la precisión en el muestreo. ¿Sí? Primero, en el muestreo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes sepan que van a hacer un muestreo, saben los dos tipos de muestreo. Tenemos un muestreo probabilístico. Cuando ustedes van a hacer un muestreo probabilístico, este sesgo se va a reducir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que su sesgo de selección va a estar reducido. Entonces, el muestreo probabilístico, voy a ponerlo acá para que se den cuenta, está bien, o sea, hace que reduzca, o reduce, vamos a poner mejor, reduce mi sesgo de selección, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo hago un muestreo no probabilístico? Que son estudios con voluntarios. Entonces, cuando yo hago un muestreo no probabilístico, ¿ya? Más bien esto hace que aumente o vea
tenga sesgo de selección. Entonces aquí vamos a poner más que aumente, que este sesgo de selección sea evidente. Sesgo de selección evidente. ¿Sí? Entonces, ahí tienen de lo que se les dice, ¿no? Ay, que el muestreo probabilístico es mejor que el no probabilístico, ¿no? Porque el probabilístico, tú tienes una aleatoriedad, y al tener una aleatoriedad en el probabilístico, haces que el resultado se pueda extrapolar. Caso contrario, cuando tú utilizas un no probabilístico, en el sesgo de selección, vamos a hacer de que haya un problema, de que pueda haber una situación que se llama el sesgo de Bergson, ¿ya? O la falacia o la paradoja de Bergson. Si ustedes quieren investigar más sobre este tema. Entonces, cuando nosotros hacemos un muestreo no probabilístico, voy a tener a lo que se llama el sesgo o la falacia, en se utiliza falacia, no, sesgo de Bergson, ponemos. El sesgo de Bergson. Entonces, si ustedes hacen un muestreo no probabilístico, tienen que leer sobre este sesgo y leer y tratar de precisar de cómo yo puedo controlar esto. Entonces, si yo he decidido hacer un muestreo no probabilístico, tengo que controlar, sí o sí, tengo que tratar de disminuir. Entonces, aquí, con este sesgo porque chicos, no les voy a decir que hagan siempre un probabilístico, porque no es fácil. Hay que ver también las limitaciones del estudio. Puede ser de que, no sé, de que no tengan dinero para hacer una aleatoriedad, que es una población muy grande, que no hayan registros, por ejemplo, ¿no? Que si tú quieres un aleatorio, un probabilístico aleatorio, no tengas registro de toda esa población, es bien difícil, ¿no? Pero si lo puede ser, bienvenido, ¿no? Si no, ni modo, haces uno probabilístico, pero ahora ustedes ya saben que esto les puede dar un sesgo de selección. Buscan lo que es el sesgo de Bergson, y leyendo todo esto, ustedes se pueden dar cuenta que hay un sistema de control, ¿ya? Hay sistemas de controles para este tipo de sesgo, y con eso ustedes ya están tranquilos. O sea, con eso ustedes justifican este sesgo de selección, se justifica que va a haber un sesgo de selección y de seguimiento de esta población, pero lo estoy controlando. Entonces, la cuestión acá es controlar, ¿ya? Controlando como sabiendo que puede darme este tipo de sesgos y controlando a mi población, ¿sí? Controlando de que este muestreo no probabilístico o a voluntariado, como ustedes lo conozcan, tiene otras medidas, otros factores en cuál se puedan controlar. O sea, que quiere decir que lo pueden usar, pero ahora ustedes ya saben que es que esto del sesgo hay que, es grande, como les decía. Entonces, ustedes simplemente leen, pueden buscar qué es este sesgo, y ahí hay miles de artículos que les van a decir cómo se controla, porque no hay solo como decirles, chicos, hay solo un tipo de estrategias, sino son varias, hay hartas estrategias de cómo controlar, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay esto que es lo más importante. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que tratar de controlar. Tratar. No quedarnos en decir, bueno, es a voluntariado porque no he podido, sino decir, es a voluntariado, pero para que mis resultados no me cambien o no me salgan mal, voy a ver qué hacer, ¿ya? Entonces, acá vamos a encontrar este sesgo. Hay más todavía en este sesgo de no probabilísticos. Tenemos los sesgos de Neyman. Tenemos en su área de ustedes van a encontrar esto. También se los voy a poner para que busquen. Sesgos de Neyman se llama. ¿Sí? Van a tener sesgos de Neyman, que estos sesgos de Neyman más que todo se va a dar cuando ustedes utilizan, hacen estudios transversales, ¿sí? Se va a dar este sesgo, y más que todo el sesgo de Bergson se va a dar con casos controles, se van a dar con estudios, más que todo que sean estudios de casos, etcétera, ¿sí? Entonces, esto sería algo importante, los sesgos de selección. Ahora, ¿qué más de los sesgos de selección? Hablamos que los sesgos de selección también tienen subtipos. Exacto. Voy a tratar de hacerlo más. Sesgos de selección. Los sesgos de... sesgo de selección. Los sesgos de selección también traen subtipos, ¿ya? Hemos visto lo más fácil posible para que ustedes se den cuenta con la muestra y el muestreo. Y ahora vamos a ver que también tienen tipos de sesgos de selección. No nos quedamos solo ahí, ¿ya? Tenemos unos subtipos. Uno de estos van a ser los sesgos de no respuesta, ¿ya? Tenemos sesgos de pertenencia.
tenemos el sesgo, sesgo del procedimiento de selección, que quiere decir con la población también, de selección. Tenemos el sesgo cuando la población, les decía, se muere. Sesgos de, bueno, sesgo de pérdida de seguimiento. Y hay otros dos más, pero no los vamos a llevar. Estos son los más importantes. Entonces, cuando hablamos de un sesgo de selección o un sesgo de no respuesta, ¿ya? A este también le llaman de autoselección. Vamos a poner sesgo de respuesta. En algunos lo conocen como autoselección. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a dar este sesgo? ¿Ya? Es cuando el sujeto de estudio, ¿ya? Entra voluntariamente a su estudio. O sea, es un sesgo cuando ustedes hacen un muestreo no probabilístico, ¿sí? Entonces, sesgo de no respuesta, no se van a olvidar, se va a hacer cuando el sujeto que participa, y sí o sí tiene que ser una persona, primero, vamos a poner aquí para que se ubique, tiene que ser una participación voluntaria, se va a dar siempre una participación voluntaria, es lo que les decía, ¿no ve? En los no probabilísticos, ¿ya? Y es cuando esta persona no les va a dar una respuesta, o les va a mentir en la respuesta, o no se sabe si les miente en la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona, tú le pones en la pregunta, usted, no sé, ¿cómo les digo? O sea, no les va a contestar, ¿cuánto gana usted? Así, por eso es que no se pregunta eso, ¿no? ¿Cuánto gana usted? La participación voluntaria no responde a la pregunta o a la variable que tú estás buscando, o a la medición de la variable. Eso quiere decir, o sea, no te va a decir esa respuesta, ¿ya? Entonces, el sesgo de no respuesta tiene que ser participación voluntaria, el sujeto no responde, no sé cómo decirles, no está motivado, ahí está, no hay la motivación, no te quiere decir qué es lo que, no quiere responder esa pregunta, y si te responde, no te responde en sí. Eso es lo que tienen que entender esto. Es una participación voluntaria que no responde, esto ya puede ser vamos a poner, por factores de motivación, puede ser, no sé, por factores de que, por ejemplo, cuando se hacen preguntas no sé si alguna vez ustedes han participado en algún estudio psicológico o estudio sobre violencia. Por ejemplo, yo he estado trabajando mucho con la gente con VIH, ¿no? Y me acuerdo que hubo una psicóloga que les preguntó así, ¿cómo te transmitiste VIH? Y había tenías que poner había como 3 autoselecciones que tenía que hacer la persona, 3 opciones, decía, ¿no? Por relaciones sexuales, por violación, me acuerdo de esa pregunta, por violación sexual, o decía sí, violaciones sexuales, pero no se da cuenta la tipa que eso entraba dentro de esa variable. El otro decía por transfusión, y el otro decía porque mi mamá ya tiene VIH. Así, bien, disculpen la palabra, era bien tarado eso, y era una psicóloga esta señora. Entonces, había mucha gente que no te va a responder eso. Sí, es grave. Cuando se hace, por ejemplo, si ustedes quisieran hablar sobre, yo qué sé, anticonceptivos, sobre ITS, tienen que tener mucho, así, a la persona que realmente va a darles una respuesta sobre su instrumento, tienen que ser preguntas, por eso siempre se preguntas sensibles al caso, porque estas personas, por ejemplo, pónganse, no sé, por eso les digo, tienen que tener mucho tino. ¿Sabes qué? Te prometo que hay mucha gente que por hacer investigación no pasa al comité de ética, porque el comité de ética solo es para la facultad de medicina. En un trabajo, cuando yo trabajaba aquí con los de VIH, ¿a qué comité de ética iba a llevar? Esta persona era una psicóloga. Entonces ahí es medio difícil, ¿no? ¿A quién llevas? No hay un comité de ética de investigación grande. Entonces, tal vez la muchacha no sabía, pero le habían aprobado, si no, capaz nunca lo ha llevado, pero ahí tienes muchas cosas. Entonces, obvio que no le va a decir, mire, yo
me han violado, ¿no ves? Por eso tengo VIH, no te dice. Entonces, aquí ustedes están ubicándose cómo pueden controlar. Entonces, no se olviden que el sesgo de no respuesta es, uno, tiene que ser una participación voluntaria, no se olviden. La persona no responde por factores de motivación, por la sensibilización de la pregunta, o porque, por ejemplo, y esto les digo así, tiene la persona, por ejemplo, ha tenido un cáncer de mama, le han sacado la mama, y hay muchas mujeres que no la pasan, o sea, no te van a mostrar sus ejemplos. Y a ver, muéstrame esta investigación para ver cómo está y cómo nada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho tino en esto, y sí o sí, si ustedes sabiendo que van a hacer este tipo de investigaciones, aquí cómo tendría que, ya les estoy diciendo cómo controlar, aquí tendría que controlar no preguntando esas cosas. Por ejemplo, por algo yo les siempre digo, no se pregunta cuánto dinero gastas porque incomoda a la persona, porque no quiere, no te va a decir. Entonces, sensibilización de la pregunta, vamos a poner la incomodidad. Entonces, si se fijan, son cosas que nosotros no vamos a poder controlar, en el sentido de cómo esa persona se siente en ese momento, porque es algo que no sabemos. Pero sí podemos controlar el tipo de pregunta. Entonces, ya están viendo cómo se controla el tipo de pregunta en el sesgo de la no respuesta. ¿Sí? ¿Entendido? Facilito. Ahora, en el sesgo de la pertinencia, no sé qué más, no me acuerdo cómo se llamaba este sesgo. No me acuerdo cómo le decían a esto. ¿Ya? Es cuando, igual, puede ser es una participación voluntaria, igual. Es cuando, no sé, cuando su variable de estudio, por ejemplo, ustedes quieren estudiar los hábitos alimentarios, ¿ya? Entonces, yo voy a pensar que yo soy vegetariana, o sea, yo tengo ¿cómo decir? Una idea de vegetarianismo, yo que sé, mi compañero no le interesa, mi compañero come todo, come bien, come carne, yo come mal, no sé, mi otro compañero es vegano, vegano estricto, entonces es la pertinencia aquí, es cuando las personas, no sé cómo decir, las personas o los individuos del estudio, se sienten pertenecidos a un grupo, que tienen algo en particular, ¿ya? Que tienen algo en particular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes van a hacer una investigación en gente vegetariana, ustedes tienen que entender que los vegetarianos se subdividen, o vegetarianos, pescado vegetariano, no sé cómo más hay, no sé, 20.000 cosas más se han inventado. Entonces, ustedes tienen que entender que puede haber un sesgo de pertenencia, porque este individuo cree que se siente en un grupo. ¿Me entienden? Entonces, es por eso que ustedes tienen que preguntar, o sea, en su instrumento o lo que ustedes van a ver, es, digamos, si ustedes hacen en un grupo que tenga algún tipo de pertenencia, por ejemplo, los médicos, ahí está, con ustedes que van a ser futuros médicos, que tú le digas que, yo qué sé, que hagas un estudio en cardiólogos versus gastroenterólogos versus, yo qué sé, versus pediatras. Por ejemplo, el pediatra se siente que está en su grupo como pediatra, y tú no le puedes preguntar cosas que no sean de pediatras, ¿me entiendes? O el cardiólogo, que solo se va a enfocar en que él solo es cardiólogo y solo se va a pertenecer a ese grupo. Entonces, puede haber el sesgo de pertenencia. ¿En dónde se va a dar el sesgo de pertenencia? Cuando ustedes, va a ser la participación voluntaria, no se olviden que casi todo es participación voluntaria, o también se puede dar una participación probabilística, es cuando ustedes preguntan algo donde saben que van a tener respuestas diferentes, y al momento de que ustedes construyan su instrumento y ustedes hagan sus resultados, van a tener como que respuestas diferentes a las preguntas que tú pensabas en ese momento como investigador, que tenía un patrón. Entonces, no va a tener, no sé si me entiendes, sesgo de pertenencia. Las personas o los individuos del estudio tienen algo en particular, lo particular es que ellos se sienten que están en un subgrupo que, no sé, ¿me entienden? Entonces, esto se va a dar más que todo en los estudios que ustedes hagan con grupos así que pertenezcan por ejemplo, los GLTB, gays, sexuales, lesbianas, transexuales. Entonces, por ejemplo, ellos se van a sentir en
en un grupo y van a tener cierta particularidad, ¿no? Van a tener cierta particularidad. Esta particularidad puede estar relacionada con relación a algo bueno o algo malo, una relación positiva o negativa con su variable de estudio, ¿ya? Relación o negativa con la variable de estudio. Entonces, siempre que ustedes hagan algún estudio en subgrupos, van a tener este sesgo, ¿ya? Y la selección por eso el sesgo de selección va a ser, si ustedes ven a otros tipos de grupos que supuestamente son diferentes a lo que se ve, ¿no? Pero también no se olviden que también se puede, por ejemplo, en los hábitos alimentarios, ¿no? El perfil de hábitos alimentarios, o que ustedes bien, supuestamente, como les gusta a los nutris, calidad de vida en la alimentación. No sabes, por ejemplo, qué es un buen hábito versus qué es un mal hábito, porque yo como persona que me van a encuestar, para mí un buen hábito, yo que se va a hacer tomar limón en la mañana todos los días para bajar de peso, para mí, entonces ellos tienen un sesgo de pertenencia porque yo soy de esa población que supuestamente me voy a cuidar con eso, ¿no? Entonces, la forma de tratar de mejorar este sesgo es simplemente tratar de tener preguntas cerradas, concretas, y tener preguntas que no sean que no sean preguntas simplemente para los cardiólogos o que sean preguntas para pediatras. Si ustedes tienen un grupo de médicos, tienen que saber hacer pediatras donde estas personas no tengan eso de, a mí, ¿por qué me está preguntando si soy pediatra? ¿Por qué me pregunto sobre adulto? No, tienen que ustedes saber hacer su instrumento, ¿ya? Luego tenemos el sesgo de procedimiento de selección, que esto ya, creo que ya se ubican, ¿no ve? Es, más que todo, acá es si voy a tener una asignación aleatoria o voy a tener una asignación, aquí es, o una asignación no probabilística. Entonces aquí van a tener sesgo de procedimiento, ya lo he dicho hace rato, acá simplemente es el sesgo de procedimiento de selección, ¿ya? Se van a dar más que todo en algunos ensayos clínicos, ¿ya? Y de procedimiento de selección se van a dar más que todo en no sé si han visto, como se acuerdan, hemos visto los ensayos que no tienen aleatoriedad, entonces se va a dar en eso. Entonces, bueno, esto, ¿saben qué? Acá en Bolivia se da harto, no tiene que ser ensayos clínicos, pero para que ustedes se ubiquen, ¿no? Entonces, el sesgo de procedimiento de selección, cuando no se da la aleatoriedad en la selección de la población. Y esto cometen hartas personas. No sé si ustedes se han dado cuenta. Yo cuando a veces reviso artículos o reviso a veces protocolos, me dicen, siempre les pregunto, ¿y cómo vas a seleccionar tu población, no? Y ellos siempre me dicen, bueno, vamos a hacer una selección aleatoria, ya, y explícame cómo, porque el cómo va a hacer que tus datos sean un poquito más precisos y yo pueda entender si vas a cometer este sesgo de procedimiento o no. Entonces, aquí vamos a hablar si vas a tener un sesgo probabilístico, bueno, más que todo no probabilístico, ¿no? O sea, aquí es la elección de el tipo de muestreo, para que se den cuenta. Nada más. Y cómo si vas a hacer un muestreo no probabilístico, como les decía, cómo ustedes van a tratar de controlar ese sesgo. Entonces, ahí es donde yo les hago caer y me doy cuenta que, y ni modo, pues tengo que decir, ya, ni modo, pasarle nomás, hazlo nomás, ni modo, porque ¿qué voy a hacer? No, si la persona no entiende, no va a entender, y les cuento que esto se da en la mayoría de los casos, ¿no? Me dicen, ay, hemos hecho un muestreo aleatorio, ya, ¿y cómo has hecho tu muestreo? Explícame cómo has hecho, qué tipo de metodología has utilizado. Entonces, ya, pues ahí ya te das cuenta que hay un sesgo de procedimiento de selección. Y el último es el sesgo de pérdidas de seguimiento. Más que todo se va a dar esto en estudios, como les decía, en estudios prospectivos. Ya es cuando muere tu paciente, más que todo se va a dar cuando vas perdiendo el paciente, ¿no? Cuando se puede morir, cuando dejan el estudio. Y esto es bien fácil poder controlarlo. No es difícil. ¿Cómo haces este sesgo de pérdida de seguimiento? Estudios prospectivos, para que ustedes cuando hagan un estudio de corte, pongan esto en su, vamos a ver si igual, cuando ustedes hagan estudio de corte, digan, sí, vamos a tener sesgo de pérdida de seguimiento, ¿no? Entonces, pues, esto se puede dar en caso de que la persona o el sujeto de estudio, vamos a poner, el sujeto de estudio deje el estudio, ¿no ve? Muera, más muera o deje el estudio, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, ¿sí?
Entonces, si el sujeto de estudio muere, deja el estudio, se sale, no sé, yo qué sé qué pasa, van a tener este de seguimiento y no es difícil, lo único que tienen que hacer, lo único que ustedes tienen que hacer es, si están haciendo un estudio de corte y saben que va a ser una enfermedad donde puede haber personas muertas, tienen que hacer el reemplazo. Entonces, aquí es bien facilito, se utiliza el método del reemplazo. ¿Cómo se controla? El control es utilizar el método de reemplazo de población. Es hacer no sé si voy a volver a aleatoriedad. Para esto igual la metodología, es, no sé, es ya cada uno su visión de cómo va a reemplazar a esa persona, ¿no? O sea, se muere, lo reemplazo, o saco a otra persona, o qué hago, entonces para eso tienen que leer, ¿no? Tienen que hacer un estudio corte y lo van a ver. Entonces, eso sería en lo que va a ser los sesgos de selección. No sé si tienen una pregunta hasta aquí. Si no me han entendido, si no me he explicado, me tienen que decir. A mí me gusta que me digan. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me están siguiendo? Es bonito esto de los sesgos, pero si se dan cuenta es harto. Entonces, estamos bien hasta aquí. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta? ¿Me han entendido? No es fácil. Cuando ustedes vayan haciendo sus investigaciones, se van a dar cuenta de las cosas de estos sesgos. La cosa es que ustedes conozcan que existe un sesgo. Y los sesgos son errores en el diseño. Listo, entonces hemos hablado un poquito sobre el sesgo de selección. Nos vamos a ir ahora en el mi dislexia. Información. Nos vamos a ir a hablar un poquito ahora del sesgo de información. Con eso hemos terminado el sesgo de selección. No se olviden, más que todo se va a dar cuando nosotros utilizamos lo que va a ser el muestreo no probabilístico y tenemos que entender que hay que tratar de controlar. Entonces, si ustedes están haciendo un protocolo por ejemplo, con encuestas online, obvio que van a tener un sesgo de selección y hay que tratar de controlarlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se trata de controlar eso? Hay que leer, hay que ver cuál ha sido la experiencia de otras personas, cómo se ha manejado, todo es cuestión de leer. Sesgo, nos falta ahora, ¿cuál sesgo me toca? Sesgo de información. Listo. Ahora nos vamos al sesgo de información. Ay, mi dislexia, siempre me hace escribir así. Entonces nos vamos al sesgo de información. Ya con las variables vamos a terminar. No quiero tampoco hablar mucho. Quiero que ustedes también me digan. Entonces, ¿qué es el sesgo de información? Otros también les llaman sesgo de medición. ¿Ya? Vamos a decir que este sesgo de información ya se va a dar cuando tú vas a tener ese proceso de medición a la población, cuando tú tienes que medir a la población de estudio. Entonces, este sesgo de información se va a dar cuando existen los procedimientos y procesos de medición en la población de estudio, ¿sí? Entonces, eso, sesgos de información, cuando existen los procedimientos y procesos de medición en la población de estudio, ¿sí? Tú quieres medir algo, tú quieres medir, no sé, quieres medir alguna variable, quieres medir una exposición, quieres medir alguna variable para saber qué es lo que está pasando, se puede dar aquí un sesgo de información. No, acá no tiene que ver nada con qué tipo de investigación tengo. Esto se puede dar en todo. No tiene que ver aquí nada con el muestreo, por si acaso. Aquí se puede dar en todas las investigaciones transversales, se pueden dar en toditas, no hay tanto lío. Entonces, el sesgo de información es cómo tú haces, por ejemplo, en este caso, tu encuesta, tu instrumento, cómo tú ya sabes que ya has seleccionado a tu población, ya tomas en cuenta esos sesgos que siempre y cuando el sesgo de selección va a ser por la población que yo quiero estudiar y el tipo de muestreo. Ya sé lo que voy a hacer. Ahora, ¿cómo voy a medir esa variable? Ahí me va a dar el sesgo de información. Entonces, hay tipos de sesgos de información. Muchos son hartos. Déjenme hacer aquí. Entonces, ya midas con un instrumento, ya midas con un aparato, ya midas con algún
o con alguna encuesta, te puede dar un sesgo de información. Tenemos varios tipos de sesgos de información. Ya, uno que va a ser el sesgo de memoria, ¿sí? Aquí le llaman el recall bias. Bias es sesgo en inglés, por si acaso. Eso, si ustedes han leído hartos artículos, pucha, hay harto que te habla del sesgo de memoria. Tenemos el recall bias, tenemos los sesgos de procedimiento. Aquí, sesgos de procedimiento, ¿ya? Aquí le llaman el Feinstein bias. ¿Cómo era? Feinstein bias, no sé por qué le llaman así. Ya, luego tenemos el sesgo por falta de sensibilidad de un instrumento. Sesgo por falta de sensibilidad de un instrumento. Luego tenemos, ¿cómo se llamaba este? Tenemos el sesgo de pérdida de pacientes. Sesgo de pérdida de pacientes. Ya me está ingresando. Ay, no lo podía agarrar, que voy a empezar. El sesgo de pérdida de pacientes. Este sesgo de pérdida de pacientes se llama attrition bias. En inglés aquí se llama. Ay, con doble T. Attrition bias. ¿Sí? Tenemos, el sesgo del entrevistador. Si ustedes alguna vez entrevistan. Sesgo del entrevistador. ¿Ya? Este sesgo ahí está, alguien quería entrar. Muy bien. Este sesgo del entrevistador es muy diferente del sesgo de entrevistar, por si acaso. Por ahí hay uno que se llama sesgo de entrevistar. Otro. Este sesgo de entrevistar también le dicen el sesgo de proxies, le llaman. No sé por qué le dirán proxies, pero le dicen así, como de las computadoras. ¿Ya? O también le dicen de las entrevistas, pero como proxies, porque así lo conocen más. Ay. Luego tenemos el sesgo de vigilancia. Luego tenemos los sesgos de reportes. Luego tenemos el sesgo de clasificación. Pucha, y hartos. Voy a tratar de verlo más. Ahora está el sesgo de vigilancia. Ya está el sesgo de reporte. Ya está el sesgo de procedimiento. Ya está. Procedimiento de detección. Para que yo también me ubique. El sesgo de adaptación ha puesto. Sesgo de adaptación. Ya. Ahí está. Le llaman compliance bias. Listo, y creo que ya no me falta más. Creo que sí, espero que sea todo. Sesgo del entrevistador, me falta el sesgo de la atención. Sesgo de atención, ya. Listo. No sé si me falta uno más, no me acuerdo, pero ya. Listo. Cuando hablamos de estos sesgos de información, si ustedes se dan cuenta, son sesgos en que yo como investigador lo puedo hacer, o sesgos en preguntas o en instrumento que yo estoy midiendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el sesgo de memoria, ya, ¿qué pasa si ustedes agarran y tienen una pregunta en yo qué sé, tienen una pregunta que diga, ¿usted se acuerda? No sé, es una persona, pónganse mayor, y le preguntan, ¿usted se acuerda hace cuántos años tiene su enfermedad? ¿Creen que les va a responder de una persona mayor? Y es más, a mí si me preguntan, ¿cuándo perdió tu primer diente? Yo no sé, la verdad. No sé. Son preguntas, son cuestiones donde la persona, por más de que tú preguntes porque necesitas saber, fundamentalmente vamos a poner aquí para que se ubiquen, son con preguntas retrospectivas. Tú quieres saber algo sobre esto, entonces son instrumentos variables que van a hacer que la persona no se acuerde, ¿ya? Entonces, si ustedes buscan solo sesgo de memoria,
en el Internet van a encontrar que los psicólogos trabajan harto con eso y todos los pedagogos, de hacer preguntas retrospectivas. Entonces, si ustedes van a hacer un estudio retrospectivo donde tengan que preguntar a la persona, van a tener este sesgo de memoria. Eso sí tienen que entender, ¿sí? Va a haber, por ejemplo, si ustedes quieran preguntar, ¿hace cuánto usted, no sé, ha tenido exposición, por ejemplo, a la persona de enfermedad? ¿Hace cuánto usted fuma o desde qué edad ha fumado? Entonces, yo te voy a decir, pucha, no sé, será 14, 15 años, 16. Entonces, vas a tener respuestas variables. No sé, entonces vas a tener demasiadas, ¿cómo decirte? Respuestas falsas. Entonces, aquí va a haber una variabilidad de respuesta muy alta y la falsedad de la respuesta, ¿sí? Entonces, acá en estas preguntas retrospectivas vas a tener respuestas variadas, ¿sí? Respuestas variadas, ¿ya? Puede ser que yo haga, aunque sea 2 preguntas y me ponga en una... A ver, ¿cómo se controla esto, chicos? Se controla cuando ustedes en una encuesta hacen 2 preguntas. Por ejemplo, dicen uno, ¿hace cuánto fumas? Así, 14 años, ¿no? Y luego puedes poner otra pregunta más al fondo. ¿Hace cuánto fumas? Tal vez será la pregunta 3 y la pregunta 20 será, ¿desde los 15 años has probado alguna vez un cigarrillo? Entonces, si la persona te dice desde cuándo fuma, se pone, desde que soy, no me acuerdo, no sé, desde los 13 años, y tú en la pregunta 20 le dices, desde los 15 años has empezado a fumar, y te pone sí, ahí te vas a dar cuenta que hay un sesgo de memoria. Por lo tanto, tendría que esa encuesta tendría que irse, pero no hace mucho. Entonces, ¿cómo se controla este sesgo de memoria? Es controlar la pregunta, hacer preguntas de control, que eso ustedes ya lo saben, ¿no? Porque aquí va a existir que las personas se han olvidado, o que ustedes pregunten hechos o cosas previas que no se acuerden, no sé. Entonces, eso es un sesgo de recuerdo, de memoria, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo has hecho esto? Por ejemplo, en nutrición nosotros manejamos el recordatorio de 24 horas, o sea, necesitamos que nos diga que ha comido un día antes, y es bien difícil. Señora, ¿se acuerda cuánto he puesto? Sí, una pizquita de sal, así. Entonces, para nosotros es bien difícil, no es bien este sesgo de memoria. Son preguntas retrospectivas, preguntas variadas, y se hace el control con preguntas control. Perdonen que diga esto, pero se hace el control con preguntas control, para ver si realmente puede haber esto. Esto se va a dar más que todo en estudios observacionales, estudios de caso y control, ¿no? Porque estudios retrospectivos, ¿sí? Vamos a tener después de esto lo que son los sesgos de procedimiento o detección, ¿ya? Estas se van a producir cuando, no sé, tal vez tú tienes una variable, ¿ya? Dependiente, que te resulta más, no sé, más interesante, te ha resultado mejor utilizarla en un grupo, no sé, más que tu variable que estabas buscando. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto, no sé si me están entendiendo. Tú tienes 2 tipos de variable, la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, este sesgo de procedimiento de detección se va a dar cuando tú como investigador, ¿ya? Te abocas más hacia la variable dependiente. Eso quiere decir el sesgo de procedimiento, ¿sí? Por lo tanto, tienes mayor interés en tener la información de la variable dependiente. Entonces, no sé cómo escribirlo, es como que, vamos a ponerlo, tú como investigador, te preocupas, no sé, te preocupas más por la variable dependiente. Por lo tanto, cuando tú mides al sujeto de estudio, te preocupas más de agarrar tu variable dependiente, dependiente a la independiente. No sé si eso me han entendido, es como un juego de palabras. Entonces, tú como investigador te preocupas más por la variable dependiente, por lo tanto, a la hora de medir la variable independiente, a la hora de medir esta variable, no sé cómo poner, tienes más interés, no sé cómo ponerles
Sí, tienes más interés, o sea, te preocupas más por lo tanto, a la hora de medir esta variable, tiene mayor atención, ahí está, tiene mayor atención que la variable independiente. Ya, ¿alguna vez les ha pasado eso, por si acaso? O sea, ustedes querían ir a investigar algo y de pronto se han ido por la tangente, como se dice, han ido a ver otras cosas. Pasa. Eso es un sesgo de procedimiento de detección. No sé si me han entendido, es un juego de palabras. Estoy tratando de explicarles de más o menos cómo es. Entonces, eso sería. Me voy por el otro lado y no hago de realmente medir mi variable independiente, que eso es lo que yo estoy yendo a hacer. Entonces, cuando ustedes se van por la tangente y quieren empezar a medir 1, 2, 3, 4, 5 cosas que no tienen sentido. Eso. ¿Cómo se controla esto? Es delimitando su estudio. Tienen que delimitar bien el estudio. Entonces, el control aquí va a ser delimitando el estudio. O sea, yo voy a recoger esto porque voy a hacer esto. O sea, tienen que delimitar bien, delimitar el estudio. ¿Qué quiere decir? Sus objetivos específicos tienen que estar muy bien hechos. Y decir, ya voy a hacer esto, 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 y voy a hacer esto. Punto, se acabó. No quiero hacer más cosas. Eso. Delimitar el estudio. Luego tenemos el sesgo por falta de sensibilidad en el instrumento. Es lo que les decía, de que uno no tiene los métodos adecuados, no es bueno el instrumento, no tiene métodos adecuados de recolección de información, ya sea una encuesta, ya sea ustedes vayan y revisen, como les decía, una mujer que tiene cáncer, y digan, a ver, señora, sáquese la polera, quiero ver su cicatriz, digamos, no es sensible a esa población, o que ustedes, no sé, utilicen algún instrumento que el método no es el adecuado, ¿no? Entonces, esto se va a dar porque hay mucha gente que agarra, hace copy-paste de algunos métodos de encuestas y no le hace la prueba piloto. Entonces, te puede dar este tipo de sesgo cuando por eso es bien importante que ustedes validen esa encuesta, validen ese material y ustedes traten de tener más frecuencia con ese material. Ahorita les voy a explicar esto. Entonces, no tiene métodos adecuados para la recolección de información, ya, por lo tanto, el instrumento no es sensible, ¿no? Y no le estoy hablando de que te duela. También puede ser que les duela, no sé, puede ser que también pueda tener algún dolor, o puede ser que haga algo al paciente. Puede ser. Entonces, no tiene métodos adecuados de recolección de información. Como yo sé cómo voy a controlar esto, cómo se hace el control es sí o sí yo tengo que validar la metodología, validarla, o buscar encuestas validadas, validar la metodología, validar el método, vamos a poner, validar el método de recolección y las pruebas piloto. ¿Sí? Si ustedes, cuando ya sean más grandes y sean más investigadores, más capos que yo, van a agarrar y ustedes van a decir, bueno, van a ver los protocolos y decir, ya, ¿has hecho tu prueba piloto? Ya. Si tienes 10, si vas a hacer, por ejemplo, yo voy a sacar entre el martes voy a sacar mi investigación para una online. Por ejemplo, mañana o pasado voy a hacer una prueba piloto en 10 personas de mis alumnos de la universidad donde doy. En esos días voy a hacerles y voy a ver qué han entendido, qué no han entendido, les ha gustado las preguntas o si hay que cambiar. Eso es lo que tienen que hacer. Siempre validen su método, ya sea en 10, en 20 personas, y si van a hacer ustedes su protocolo y van a hacer con encuestas online, tienen que validar igual esas encuestas para ver, tal vez han hecho mucho, tal vez han hecho poco, no hay tanto. Luego tenemos el sesgo de pérdida de pacientes. Ya, este es un sesgo parecido al sesgo de pérdida de seguimiento, ¿sí? Solo que ustedes pierden los pacientes. Ahí lo dice, no tengo que explicar más cómo se hace el control. Vuelvo a decir, igual aquí el control es la metodología de reemplazo. Cómo ustedes van a reemplazar a los pacientes. Si se dan cuenta, estamos viendo cuáles serían de caso y control. Listo, el sesgo del entrevistador es el sesgo que más hay. Es el que más me gusta, ¿no? Este es un sesgo que se produce cuando ustedes, yo agarro y les digo, chicos, ustedes van a ir a hacer su internado, tomen esta encuesta, ustedes vayan, agárrenla y la toman y me traen 20. Listo. Ahí se va a dar el sesgo del entrevistador.
es que ustedes no han recibido un entrenamiento. Entonces, el sesgo de investigación, vamos a poner, es cuando, voy a poner, el entrevistador no recibió un entrenamiento, ¿cómo puedo decir? Sobre no sé, sobre el método, sobre la encuesta, sobre, no sé, sobre sobre la herramienta, vamos a poner la herramienta de recolección de datos. Ya sea por ejemplo, yo les digo, chicos, tienen que ir a entrevistar a todas las madres que sean anémicas y preguntarles. Si yo les digo, ustedes me pueden preguntar ahí cómo se hace, no sé, vayan ustedes y vean y les voy a dar por nota, se va a dar el sesgo del entrevistador, ¿ya? Cuando ustedes no van, o sea, si ustedes van a ser jefes de una investigación y quieren que esas personas entrevisten a una persona, ya sea entrevistar no solo, chicos, es ir a preguntar a la persona, sino es tomar la encuesta, tienen que enseñarles a cómo se toma la encuesta, ¿sí? Eso, nada más. Ahora sí, tenemos el sesgo de entrevistar o los sesgos proxies. Esto es muy diferente al sesgo del entrevistador, ¿ya? ¿Dónde está? Voy a poner sesgo del entrevistador. Listo. Entonces, acá es esto. Si en su pregunta, ¿ya? Está y les dice, por ejemplo, la pregunta, cuando ustedes hacen una entrevista, se pone una pregunta y se pone como qué cosas tendría que decir esa persona. No todos, o sea, ¿cómo decirles? Son estudios donde ustedes, o sea, por la variabilidad de la respuesta, cuando ustedes van a ir tiene parte que ver con el sesgo del entrevistador, este sesgo de entrevistar, es cómo ustedes van a agarrar a esa persona, cómo ustedes van a entrevistar a esa persona, ¿sí? Es eso, nada más. Por eso se llama una variable proxy, eso se utiliza harto en estadística, pero ya es cómo ustedes van ¿cómo les digo? A ver, ¿cómo puedo hacerlo explicar? ¿Cómo ustedes puedan decirle la pregunta a esa persona o puedan hacer esa pregunta, puedan tener esa recolección y que esa pregunta no les dé una respuesta ni negativa ni positiva, que sea una respuesta aproximada a lo que les quieren preguntar? No sé si me han entendido. Si no me entendí, me tienen que decir que no. Eso es el sesgo de entrevistar. Este sesgo de entrevistar vamos a poner las respuestas aproximadas a la pregunta. Eso quiere decir, no es ni buena, no es ni mala, pero tampoco es la que quisiéramos escuchar o es la correcta. Estos sesgos de entrevistador proxy, más que todo se va a dar en cualquier, ¿cómo se dice?, investigación social. Ya esto se llama que todo en la investigación social, cuando ustedes van a ir a hacer en investigaciones cualitativas, ya, investigaciones sociales, cualitativas, que tengan cualitativas, que ustedes tengan como, no sé, como herramientas, como grupos, herramientas de entrevista, ya, ¿no? Se va a dar cuando ustedes hagan investigaciones con género, ¿sí? Entonces, son cosas que se toman en cuenta siempre y cuando es una aproximada de las respuestas. Listo. Control C. Vamos a poner control B. Listo. Tenemos el sesgo de vigilancia, que es cuando ustedes hacen un estudio observacional. Esto no se maneja mucho, pero también se da. Es un sesgo que es cuando, digamos, ustedes necesitan observar algo y se tienen que quedar calladitos observando ese tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay investigaciones del sueño, ¿no ve? Eso, que ustedes tengan que vigilar a ese, ¿cómo se dice? A ese paciente y no tengan que inducir en que tenga un peor o mejor sueño. Eso. Les estoy dando un ejemplito. Entonces, como dice su nombre, es un sesgo de vigilar. No estoy ni explicar.
Bueno, el sesgo del reporte. Pucha, este es un sesgo también que se da mucho, ¿ya? Es cuando ustedes, bueno, vamos a decir que este sesgo, ya lo voy a pasar aquí, es cuando, vamos a cerrar esto. Este sesgo de reporte también se puede dar en un sesgo, o sea, acá se puede dar en el sesgo del entrevistador. A ustedes no les han enseñado cómo, no les han entrenado y ustedes cómo los reportan o cómo llenan las encuestas, lo hacen mal. Entonces aquí también se va a dar lo que es el sesgo del reporte, para que se den cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes, no sé, se les da una encuesta y ustedes ponen, no sé, ponen en una pregunta, digamos que son opcional, que solo tienen que poner una opción, ponen 3, 4. Entonces están reportando mal. Eso se da más que todo con el sesgo del entrevistador. ¿Ya? El sesgo de adaptación, ya, para ir terminando. Bueno, este sesgo de adaptación se va a dar solo en los estudios analíticos, ¿ya? Bueno, en los estudios experimentales sería. Esto, así que si ustedes van a hacer un estudio experimental o cuasi-experimental, sí o sí tienen que tomar en cuenta este sesgo. Es cuando ustedes asignan o sea, a los grupos, saben que tienen 2 grupos, ¿no? Tienen que tener 2 grupos. Y cuando, por ejemplo, de los grupos, ya, deciden las personas cambiarse de grupo, o tú los cambias, ¿ya? O hay una intervención